Invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuchalca. Muchas gracias. Hola, Yulisa. Señor Vicepresidente de la República, Contador Danilo Astori. Señor Ministro Interino de Trabajo, doctor Néstor Lustanau. Señor Ministro del Interior, conferencista invitado, don Eduardo Bonomi. Señor Vicepresidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay y Rector de la Universidad de la Empresa, Contador Roberto Bresso. Señor Secretario General de la Asociación de Dirigentes de Marketing y Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, felicitaciones por el trabajo que hacen, la verdad. Señores dirigentes y estudiantes de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay a nuestro primer evento de este año 2013. Un primer evento realmente esperado y además muy interesante, porque estamos en comunicación directa con la ciudad de Salto. Así que yo saludo a la ciudad de Salto en nombre de todos nosotros y pido un aplauso para ellos. Porque es una forma de visualizar al Uruguay como corresponde, un todo. Nuestro comienzo con el señor Ministro del Interior tiene connotaciones interesantes, porque de tantos problemas que nos aquejan, nos preocupan y nos ocupan, no solo es el tema económico, no solo es el tema de la salud, no solo es el tema de la educación, no solo es el tema de las relaciones internacionales. Felizmente tenemos en nuestra mesa al señor embajador de Brasil, a la señora embajadora de Estados Unidos, al señor embajador de Argentina y a otros embajadores que nos acompañan también, al embajador de Italia, los saludo, sino que nosotros estamos padeciendo un tema de seguridad. Y el tema de seguridad no es exclusividad de la República Oriental del Uruguay. Es un tema mundial, porque hay una nueva generación que hoy hace valer su impronta. Hace valer, y el embajador de Chile, por favor, ¿cómo no? Hace valer su impronta, hace valer sus códigos. Y esta generación hace valer otros valores, que no son los valores que nosotros aprendimos desde niños hasta ahora. Y eso nos llama mucho la atención. Antes teníamos algún problema. Hoy le pegan un tiro, no tenemos un problema. Pero es un problema. Y tomamos el tema de seguridad con la seriedad que merece el tema de seguridad, y la responsabilidad no es excluyente del señor ministro que nos va a conferenciar ahora. Es una responsabilidad del país. El país tiene que tomar la seguridad como un tema que responde a todos nosotros. Y nosotros tenemos que hacer frente, y a nuestro representante, que es el señor ministro, apoyarlo
para salir de esta situación en la que vivimos. Y eso no pasa solo con el tema de seguridad, pasa con el tema de economía, el tema de educación, el tema de salud y todos los temas que conciernen al país. Es muy fácil agarrar una bolsa, poner todos los problemas y decir, este es un tema del gobierno, que se arreglen, porque nosotros los elegimos. No, es un tema de todos nosotros y todos nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos y de nuestro país. Y ese es nuestro mensaje de la Asociación de Dirigentes de Marketing, que acabamos de invertir un sábado entero en un cónclave donde fijamos todas las pautas de lo que hacemos. ¿Ustedes tienen idea cuántas personas pasan por los eventos de la Asociación de Dirigentes de Marketing? 35.000 personas participan de los eventos de la Asociación de Dirigentes de Marketing, sin contar quienes están en contacto a través de nuestras comunicaciones. Entonces, es responsabilidad nuestra también la marcha de nuestro país. Y ahí apuntamos. Apuntamos a juntarnos todos, a tratar los problemas que nos conciernen y a tratar de colaborar con los problemas. Por eso, hoy invitamos al señor Ministro del Interior y le agradecemos que haya aceptado ser él quien comience nuestro ciclo de eventos. Así que ahora yo lo que pido es una cálida bienvenida para el señor Ministro y escuchemos qué es lo que nos hablará de seguridad. Como es habitual, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, don Jorge Abuyalja, hace entrega ahora al señor ministro de una obra del artista plástico Pablo Peralta. Bien, entonces, a partir de este momento invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo no me caracterizo por el protocolo, así que voy a saludar al vicepresidente de la República, al presidente de ADM y a los embajadores extranjeros acreditados en el Uruguay en nombre de todos. Yo voy a dividir la intervención en tres grandes capítulos. Un capítulo introductorio, que además me voy a apoyar en un trabajo de CIMBE sobre los costos de la seguridad, en algunos conceptos vertidos, algunos números de la realidad social y económica, y después cómo está hoy la evolución de hurtos, rapiñas y fundamentalmente, porque es el mayor problema que tenemos en el momento, de la violencia en el país, que ha llegado a niveles graves. En Uruguay los delitos pueden clasificarse en delitos contra la propiedad, hurtos, rapiñas, copamientos, daños y abigeatos, y delitos contra las personas, homicidios, lesiones, riñas y violencia doméstica. Existe otro tipo de delitos, pero estas dos categorías contienen más del 90% de los delitos. En la primera mitad de los 90, los índices de criminalidad evolucionaron de forma estable, pero a partir de 1995 comienza a observarse una tendencia al aumento. Este crecimiento se da en forma más marcada en el caso de los crímenes contra las personas. Estos crímenes crecieron un 11% entre 1990
y 1995, pasando de 9.612 a 10.679, y un 60% entre 1995 y el 2000, de 10.679 a 17.088. En el siglo XXI, estos mismos crímenes tuvieron un crecimiento de 36% en el periodo 2000-2005, cuando pasaron de 17.088 a 23.164, y de 13% en el periodo 2005-2010, de 23.164 a 26.083. En el caso de los crímenes contra la propiedad, hay un ligero incremento del 3% para la primera mitad de la década del 90. Pasan de 69.131 a 71.039. Y un aumento mayor del 17% en la segunda mitad, que lo llevó de 71.039 a 83.349. El crecimiento importante de estos delitos se da en el primer lustro del siglo XXI, 2000-2005, cuando experimentaron un aumento del 74%, que en términos absolutos implicó un salto desde 83.349 a 144.989. En el periodo 2005-2010 caen en un 5%, pasando de 144.989 a 137.489. Tengan en cuenta que delitos contra la propiedad eran 4. Caen el conjunto de los 4. Yo creo que en ese periodo hay un aumento de hurtos y rapiñas y una caída del resto. Del análisis de la evolución de los indicadores de criminalidad para el periodo en cuestión surgen algunas consideraciones. En primer lugar, resulta notoria la aceleración observada en el crecimiento de los delitos contra la propiedad en la fase recesiva de la economía uruguaya, 1999-2004, denotando cierta correlación entre los niveles de criminalidad y la etapa del ciclo económico. No obstante, no se constató un fenómeno similar una vez encauzada la recuperación socioeconómica luego del 2004, manteniéndose los niveles de crimen total en valores similares a los observados durante la crisis, lo que puede estar dando cuenta de un fenómeno que ha sido observado en otros países y que ha sido motivo de estudios académicos. No hay un correlato automático entre el descenso de los delitos y el mayor crecimiento de la economía. Este fenómeno se produce cuando una persona participa de actividades criminales durante la recesión económica, pierde vínculos relevantes con la actividad legal y formal de la economía, al tiempo que crece su capital humano criminal. Es decir, aprende a cometer crímenes, se especializa y perfecciona. A su vez, genera vínculos sociales y redes que luego determinan lealtades y fidelidades que son muy difíciles de quebrar. Este proceso hace más complejo el retorno de estas personas al sector legal de la economía una vez que la crisis y la recesión terminaron. A esta dinámica le tenemos que agregar el componente territorial
que homogeneiza social y culturalmente barrios de la periferia y reproduce una cultura de disputa de la legitimidad de la autoridad. Este es el motivo por el cual el descenso del delito no es automático con la evolución de la economía. La consolidación de una subcultura del delito genera fuerte identidad y lazos de lealtades, además de derribar un conjunto de valores de tolerancia, respeto a la vida y cultura del trabajo que luego no se recuperan a la par que la economía. Las etapas de crecimiento más acentuados de la actividad delictiva coinciden con periodos de alto desempleo y tasas de crecimiento negativas. El ejemplo más notorio de este fenómeno se sitúa en el periodo 1999-2004, durante el cual se verifican al mismo tiempo tasas de crecimiento de la economía negativas, los niveles de desempleo más altos dentro del periodo considerado y una tasa promedio de crecimiento anual de la criminalidad que es mayor al doble de la observada para todo el periodo. En el periodo 99-2002, la tasa promedio de crecimiento anual de la criminalidad fue de 8%, mientras que la tasa promedio para 1999-2010 es del 3%. Por el contrario, en los últimos años del periodo considerado, el alto crecimiento económico y las bajas tasas de desempleo no están asociados a una reducción de la criminalidad. Desde el año 2005 a la fecha, acá entro en indicadores económicos y sociales, la evolución de la pobreza y la indigencia en el Uruguay ha sido sistemáticamente descendente. Si se analizan series históricas más extensas, se puede apreciar que los niveles de pobreza e indigencia alcanzados en los últimos años se ubican entre los más bajos de las últimas 3 décadas y desde que se dispone información sobre estas variables. La pobreza durante 2012 se ubicó en el entorno del 12% y la indigencia en el 0,4%. Esto es un cambio de una escala muy considerable y nunca vista en el país. La pobreza se redujo en un 65% desde el 2005 a la fecha y la indigencia hoy es 11 veces menor. Otro punto destacable es que la incidencia de la pobreza y la indigencia han disminuido en todos los grupos de edad. En tal sentido, constituye un dato relevante la caída registrada entre niños y adolescentes. Si se comparan los datos de 2008 y 2011, se aprecia una significativa reducción de la pobreza en los 3 subgrupos de edad usualmente utilizados. Entre niños de 0 a 5 años bajó de 40,5% a 26,1%. Entre 6 y 12 años de 38,9% a 24,9%. Y entre los niños de 13 a 17 años de 33 a 22,8%. Al mismo tiempo se constata una apreciable disminución de los niveles de indigencia en dicho periodo, de 5 a 1,3% en los niños de 0 a 5 años, de 4 a 1% en los de 6 a 12 años y de 3,3 a 1 en los adolescentes. La reducción general de la pobreza ha tenido como correlato en los últimos años una caída en las medidas de concentración del ingreso, lo que representa una diferencia no menor respecto a otras etapas de la historia reciente del país, cuando la disminución de la pobreza no implicó alteraciones significativas en la distribución de la renta. En el año 2011, el coeficiente de Gini
se ubicó en 0,40, uno de los registros más bajos de los últimos 30 años. Este guarismo representa un quiebre en la tendencia al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso que se había iniciado a mitad de los años 90. Estos datos muestran que se ha producido una mejora significativa en el ingreso de los hogares de los estratos medio y medio bajo, y por tanto en la capacidad de muchas de las familias con niños para acceder a bienes y servicios. Este cambio de tendencias globales de los indicadores socioeconómicos del país se explican, en primer lugar, por el comportamiento de la economía uruguaya de 2004 al presente, con niveles de crecimiento del PIB, la actividad, el empleo, los salarios y los ingresos de los hogares que revistan entre los más altos de la historia moderna del país, al menos desde que es posible reconstruir la evolución de estas variables con información estadística confiable. En segundo lugar, por el incremento en términos absolutos y relativos que han tenido las transferencias que reciben los hogares a través del sistema de seguridad social y otras políticas públicas, en particular entre los hogares vulnerables a la pobreza. El incremento del PIB, la caída del desempleo y la evolución del salario real que se han registrado en los últimos 9 años, luego de la última gran crisis económica que Uruguay padeció entre fines del siglo pasado y comienzos del presente, dan cuenta de un periodo particularmente positivo en el comportamiento de la economía uruguaya. Si se analiza la evolución del salario mínimo real en el periodo que corresponde a la caída de la pobreza, se advierte claramente su trayectoria ascendente. Según datos de la OIT, entre 2004 y 2010, el salario mínimo real en Uruguay se multiplicó por 2,5, mientras en los países de la región estudiados lo hizo en promedio por 1,4. Pese a que la mayoría de las personas económicamente activas que se hallan en situación de pobreza tienen una inserción laboral precaria, los avances en materia de formalidad del trabajo y el crecimiento del salario mínimo impactan positivamente en forma directa o indirecta en el ingreso y las condiciones de bienestar de la población y, por lo tanto, en sus hogares. La reducción del desempleo ha sido consistente con todos los datos anteriores. El país tiene hoy una tasa de desempleo histórica que se encuentra por debajo del desempleo estructural que para una economía como la uruguaya se ubica, según los trabajos estudiados, en torno al 8%. Aún así, persiste un fuerte desbalance generacional en el acceso al mercado de trabajo y una dificultad mayor para las mujeres, que en términos generales tienen salarios menores e igual tarea. Esta es la situación, y en esta situación se produce lo que decíamos en la introducción, que el crecimiento no va acompañado de una reducción de la criminalidad que tiene otros plazos. La preocupación por la seguridad como tema de primer orden se consolidó en el país a finales del año 2008. Hay dos componentes relevantes para explicar esta primacía. El primero es el aumento de delitos contra la propiedad, hurtos y rapiñas que tuvieron un crecimiento sistemático desde 1980. En particular, los hurtos se duplicaron entre el año 1999 y el 2005. En el caso de las rapiñas, su aumento ha sido constante, acentuándose el crecimiento a partir del año 2002. La preocupación de la ciudadanía que instala esta área como un fenómeno de primer orden
tiene un correlato objetivo inocultable. A partir del 2000, los hurtos crecieron en 5 años un 100%. Por lo tanto, la experiencia propia o cercana de haber sido robado es claramente un factor determinante para instalar la preocupación primero y luego el miedo. La cantidad de hurtos alcanzó su pico máximo en 2008, con 105.629 denuncias, para luego comenzar un lento descenso, ubicándose hoy en el entorno de las 98.000 denuncias de hurtos. Las rapiñas, por su parte, representan un volumen significativamente menor, pero su impacto en la inseguridad es muy alto. Desde el año 2002 han tenido un crecimiento sostenido. En el año 2012, particularmente a partir del mes de junio, se vislumbra un cambio que, de consolidarse, podría significar el inicio de una curva descendente. Así como los hurtos se aceleraron en el año 1999 y encontraron una meseta en su comportamiento 6 años después, las rapiñas, que iniciaron su aumento vertiginoso en 2012, estarían encontrando su meseta en el 2012. Por lo tanto, la mitad del periodo de gobierno encuentra al Poder Ejecutivo en un momento clave, con los hurtos estabilizados y con una tendencia de descenso en los últimos 3 años, y con el inicio de un posible cambio en la tendencia de las rapiñas. Y entro en el aspecto relevante del tercer capítulo. Sin embargo, el mayor problema que tenemos en este momento es el crecimiento de la violencia, traducida en aumento de los suicidios, las muertes en accidentes de tránsito y aumento de los homicidios. En ese orden, la mayor cantidad de muertes son los suicidios. Segundo motivo de cantidad de muertes son los accidentes de tránsito, de muerte violenta me refiero. Y el tercero son los homicidios. Esto no lo refleja la información corriente. No hay una información corriente que establezca la gran cantidad de muertes producidas por accidentes de tránsito, que prácticamente no llegan al doble, pero están cerca del doble de los homicidios. También, aunque sean hechos menos graves, hay aumento de las riñas, de los conflictos interpersonales, aumento de los conflictos familiares, de la violencia doméstica, problemas entre compañeros de trabajo o de estudio, aumento, cómo no mencionarlo en estos días, de la violencia en el deporte. Todos los ciudadanos, todos, desaprobamos hechos de violencia aquí y en cualquier parte del mundo. Y nos condolemos ante la pérdida de vidas humanas, sea que ocurran por desastres naturales, como resultado del terrorismo o la violación de derechos humanos, por accidentes o por acción del crimen. Por eso, levantar el dedo acusador ante la vida de pérdidas humanas no nos hace mejores personas ni nos diferencia de los demás. En realidad, tendríamos que hacer los mayores esfuerzos para no generar alarma social y ayudar a disminuir los niveles de violencia subjetiva existentes en nuestra sociedad. Quiero detenerme un momento en el concepto de seguridad humana. Este concepto irrumpe en el debate internacional
en los años 90 en respuesta a las agudas, severas y masivas amenazas que afectan a las personas y que no son resueltas bajo el paradigma tradicional de seguridad estatal. Este nuevo enfoque cuestiona la perspectiva dominante centrada en la seguridad del Estado y en el análisis de las relaciones interestatales, y en cambio pone el acento en la protección de los individuos y en la búsqueda de soluciones a las inseguridades que afectan la vida cotidiana de las personas al interior de los estados. La violencia deteriora la integración social, rompe el tejido social, impacta negativamente en el crecimiento y desarrollo económico, ahuyenta la inversión nacional y en especial la extranjera, erosiona la legitimidad del Estado y aumenta la desconfianza en la ciudadanía y reduce el apoyo a la democracia. Sin seguridad no hay desarrollo humano. El crimen organizado representa una amenaza para la seguridad ciudadana. Se trata de un fenómeno multifacético, de gran alcance y en constante transformación, lo que hace difícil, muy difícil, frenarlo. En un principio, el crimen organizado era sinónimo de mafias, de asociaciones o sociedades criminales que combinaban varias actividades económicas, legales e ilegales, y que poseía una fuerte noción de identidad colectiva. Sin embargo, con la expansión del comercio y el libre mercado, las actividades delictivas organizadas cubren ahora una amplia gama de actividades delictivas, tales como tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, robo de identidad y contrabando de migrantes. Es claro que la realidad del crimen organizado es muy diversa y por ello ninguna definición ha logrado determinar el alcance del fenómeno. En nuestro país, el aumento de los homicidios en relación al narcotráfico, una de las formas de crimen organizado, el narcotráfico, se explica por la conjunción de operaciones policiales exitosas contra grupos de traficantes y distribuidores que culminan con sus miembros presos o requeridos, provocando pérdidas económicas, incluyendo bienes incautados, generando deudas y sospechas de cómo la policía obtuvo la información. Falta de principios de los delincuentes, que generalmente provienen de otras ramas del delito tan distintas como estafadores, contrabandistas o rapiñeros, con una creciente falta de códigos, lo que ha provocado que se generen diferencias, acusaciones, robo de dinero y mercadería, fricciones, enemistades, disputa por territorios, sospechas, conspiraciones. La disponibilidad de armas de fuego y el miedo han producido un aumento de ajuste de cuentas con ataques preventivos y venganzas que culminan en el aumento de heridos por arma de fuego y homicidios. La mayoría de las veces los delincuentes acceden a las armas a partir de los hurtos que se concretan en viviendas de ciudadanos que las han adquirido para su defensa personal. La contracción del mercado de venta de pasta base, el número de los que se agregan a proveer en ese mercado se alimentan de las mulas, los que van a buscar a nombre de otros drogas a otros lugares, que se contactan con los proveedores y luego pasan a engrosar el núcleo de los proveedores,
haciendo que las oportunidades de proveer a una clientela determinada sean cada vez más dificultosas, a lo que se suma el hecho de que hay menos personas que consumen pasta base y en cambio consumen más cocaína debido al aumento del poder adquisitivo de la población, provocando situaciones de tensión entre los proveedores de pasta base. El ascenso de los más jóvenes e inexperientes que tratan de afirmar su autoridad mediante el uso de la violencia ante el arresto de los narcotraficantes más experimentados a cargo de los grupos. La aparición de grupos dedicados a rapiñar cargamentos y bocas de distribución, lo que ha determinado que todos los traficantes se armen para resistir la posibilidad de ser copados y robados, y las venganzas que se producen al ser identificados los autores de las rapiñas. Consumidores en crisis de abstinencia que recurren a la violencia física, hurto, rapiña y en ocasiones homicidios para obtener dinero u objetos para intercambiar por drogas, especialmente pasta base. Quiero manejar también el panorama desde la óptica de la Organización Mundial de la Salud, que efectuó un estudio en relación con factores que inciden en la violencia interpersonal. La Organización Mundial de la Salud presenta la siguiente síntesis. 1. La pobreza parece ser un factor agravante en todo tipo de violencia. 2. La inequidad en el ingreso muestra una fuerte asociación con el crimen violento, mientras que éste tiene una débil asociación con niveles absolutos de pobreza. 3. El desempleo motiva el crimen, pero las teorías que exploran las relaciones macroeconómicas como determinantes del crimen deben evaluar, además, aspectos de las políticas de control social. 4. La relación entre inequidad y homicidio posee un conjunto de factores intervinientes, tales como desempleo, privaciones económicas, frustración y desintegración social, todo lo cual hace complejizar dicha relación. 5. Crecimiento urbano y crimen violento se ligan, están relacionados. 6. Las inequidades socioeconómicas dirigen sus efectos sobre otros factores, tales como pobreza, raza y localización geográfica de la violencia. Esto produce referencias útiles para argumentar que la inequidad, más que la privación absoluta por la pobreza, es un riesgo para la violencia interpersonal. 7. La inequidad es un mejor predictor de la violencia que el desarrollo económico. El incremento de las inequidades predispone para la violencia letal. 8. La inequidad en los ingresos está fuertemente correlacionada con el crimen violento armado. Por otra parte, pobreza y homicidios demuestran solo una débil relación. La relación entre inequidad económica y tasa de homicidios no fueron consistentes para diferentes rangos de edad o género. En general, fueron mucho más fuertes para jóvenes y para hombres. 10. El alcohol y las drogas impactan todo tipo de violencia. Hasta ahí la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otro elemento importante a tener en cuenta, y es el aumento de las muertes que se producen entre los que tienen antecedentes y se mantienen activos en el mundo del delito. El país atravesó una serie de importantes transformaciones sociales con potenciales efectos criminógenos de gran entidad, la menor de las cuales no es precisamente la introducción hacia 2002 de pasta base,
con su corolario de proliferación de mercados negros, que por definición tienden a desembocar en la resolución violenta de conflictos, dado que los diferendos que en tales mercados que se generan en los mercados no pueden ser tramitados ni dilucidados por obvias razones ante los mecanismos formales e institucionalizados con que las sociedades cuentan para estos fines. Yo acá hago una digresión. Varias veces mencionamos el aumento de los crímenes a partir del 2002, cuando se introdujo la pasta base. Entonces podemos sacar como conclusión que la pasta base es la causa. No, la causa es la crisis que produjo el ingreso de la pasta base. Y las dos cosas, la crisis con la pasta base, el ingreso de la pasta base, lleva al aumento de los crímenes posteriores. Pero no saquemos la conclusión rápida y fácil de que es la pasta base. Son las condiciones existentes en el país las que llevaron al ingreso de la pasta base. Un cambio de importancia que se advierte en el incremento en la participación entre las víctimas de personas con antecedentes penales. En 2012, esta participación aumenta más de un 50%, mientras que el conjunto de homicidios lo hace en una proporción menor, el 38%. Los riesgos de vida asociados con la participación en el mundo del delito y con la asociación con individuos que pertenecen a esta misma esfera de la sociedad ha aumentado. 4 de cada 10 víctimas de homicidio, un poco más incluso, son en la actualidad personas que han sido procesadas por violaciones de la ley penal. Aún en ambientes absolutamente controlados y vigilados, como son los establecimientos de reclusión, los individuos vinculados al mundo del delito enfrentan un riesgo de resultar víctimas de homicidios que es alrededor de 11 veces el del habitante promedio, el cual además está inflado, entre comillas, en la tabla, ya que entre los 267 casos que forman el numerador de la talla nacional hay incluidos un 40% que corresponde a individuos con profusos antecedentes penales. Se mire como se mire, el hecho es que el peso de los delincuentes entre las víctimas de homicidios es enorme. Vale decir, ayer la televisión informó que había muerto un hombre en Cerro Norte. Ese hombre era el cuarto asaltante del shopping de la costa. Los otros 3 estaban presos. Ese hombre fue el que hirió al guardia de seguridad y lo mataron otros delincuentes. Vale decir que el riesgo de morir en estas circunstancias no se distribuye en forma uniforme entre la población, sino que es mucho más alto para una minoría de individuos que presentan un perfil personal y un estilo de vida muy particulares. Ministro, ¿me permite un segundito? Porque se nos ha acercado gente... Estoy terminando. No, se nos ha acercado gente que quiere escuchar lo que usted está diciendo, a pedirnos que muy amablemente le solicitemos a quienes están hablando que lo dejen de hacer por lo menos por unos minutos hasta que usted termine su alocución. Así que muy respetuosamente le solicitamos a todos mantener un silencio para que todos podamos escuchar al ministro, que según él mismo dijo está a punto de finalizar. Muchas gracias. Sí, decía que el riesgo es mucho más alto para una minoría de individuos que presentan un perfil personal y un estilo de vida muy particulares, caracterizados por el desprecio por las normas socialmente establecidas. Una vez más, no se trata de minimizar con estas consideraciones el pico de homicidios verificado durante 2012, sino simplemente de ponerlo en una proporción lo más equilibrada posible, para que se entienda el fenómeno. La naturaleza de los homicidios también ilustra un segundo punto importante,
y es que los conflictos ligados a situaciones que tienen que ver con la convivencia constituyen causas de homicidio bastante más corrientes que los delitos contra la propiedad. Los conflictos espontáneos, generalmente entre conocidos, por asuntos más bien cotidianos, por ejemplo, problemas de vecindad y las situaciones de violencia entre personas emparentadas, son las configuraciones más frecuentes luego de los ajustes de cuenta. Por su parte, los homicidios derivados de rapiñas, hurtos y copamientos representan aproximadamente el 14% del total, es decir, se mantienen en la proporción que han representado desde que se dispone de información. El Uruguay en el que decíamos, estas cosas no pasan, no existe más. Y sin duda es uno de los duelos por lo que estamos atravesando, el de la pérdida de una ciudad en la que nos criamos prácticamente todos los que estamos acá, de vecindad, de puertas sin llaves y de otras muchas nostalgias que seguiremos teniendo al respecto. Debemos aceptar que habrá que trabajar durante mucho tiempo juntos para aproximarnos nuevamente a una situación parecida. Pero esto no implica resignación ni desesperanza, implica un trabajo mancomunado del Estado y la sociedad que trascienda gobiernos, teniendo como meta una cultura de paz, de interrupción de ciclos intergeneracionales de violencia, de formas alternativas a la resolución de conflictos violentos. Porque, por último, y quiero subrayarlo, mientras se siga usando la seguridad como un instrumento político partidario para tratar de ganar elecciones y no sea realmente un instrumento para combatir la inseguridad y todo lo que ésta acarrea, en tanto no sea un instrumento que se transforme en políticas de Estado con participación de todos los sectores políticos, de empresarios, trabajadores, integrantes del sistema educativo e integrantes del mundo de la cultura, vamos a seguir teniendo problemas. Muchas gracias. Las buenas tardes para todos y un saludo muy especial al Departamento de Salto. Estamos en conexión directo. Allí está la sala de conferencias de Antel con su auditorio y también a los colegas que también tendrán la oportunidad de realizar algunas preguntas al ministro. Buenas tardes también para todos los presentes y ministro, buenas tardes también. Usted en su alocución hacía referencia al problema de los homicidios, de los ajustes de cuentas. Hace poco, desde su subsecretaría, se informó que 6 de cada 10 homicidios son ajustes de cuentas. El subsecretario de Interior informó esa cifra a los medios, quizá no esté demasiado ajustada a la realidad. Desconozco cuántos ajustes de cuentas representan los delitos en general. No, eso puede haber pasado en un mes o en 2 meses. Ajá. En periodos de tiempo cercanos a un año están arriba del 40%, pero no llegan al 60%. Si se le suman homicidios por violencia interpersonal, entonces sube más todavía. Pero ajuste de cuentas no creo que lleguen al 60%. Puede haber pasado en enero, puede haber pasado en febrero, pero no es en una serie larga. No es la tendencia. No, la tendencia es peor. La tendencia es peor. No es peor. 43% ajuste de cuentas. Ministro, en ese contexto usted hablaba de los ajustes de cuentas y de las armas de fuego que están en propiedad de los delincuentes, que vienen de los hogares y de las personas y de los ciudadanos que intentan defenderse. En ese sentido hay una ley de armas que está por aprobar el Parlamento. ¿En qué está esa ley y en qué está esa idea de intercambiar armas de fuego por computadoras y bicicletas? Ideas que ha sido criticado por la oposición en estos días también. Sí, la ley está en el Parlamento y queda
creo que va a ser rápidamente aprobada. Estaba para aprobarse en las últimas sesiones de diciembre, pero se acumularon muchos temas y quedó para las primeras sesiones de este año. Ha sido criticada. Yo creo que ha sido criticada desde una posición bastante provinciana que no trata de relacionar lo que nos pasa a nosotros con lo que pasa en la región o con lo que pasa en el mundo. Yo llegué el sábado de un foro en México sobre seguridad ciudadana, control de armas y drogas. Estaba presente Colombia, México, Guatemala. Todos saben que es de los países que están al frente de la lucha contra el narcotráfico. Y estaba el general Óscar Naranjo, que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas colombianas, al frente de la Policía colombiana, que forma parte de las Fuerzas Armadas, que enfrentó la parte más dura de la guerra a las drogas. Y uno de los temas del foro, el general Naranjo hoy es asesor principal en seguridad del presidente mexicano Peña Nieto. Una de las conclusiones del foro es precisamente ir hacia el desarme ciudadano, porque entienden que los narcotraficantes y los que están en el crimen organizado se nutren del contrabando y el tráfico de armas más elevado, o sea, la mayor cantidad de armas y más sofisticadas. Pero el que empieza la carrera delictiva se nutre de las armas que le roba al ciudadano que las tiene en la casa o las lleva consigo, y ellos entienden que hay que desactivar esa tendencia promoviendo la entrega de las armas. Cuando nosotros le dijimos que estábamos en lo mismo, pero canjeándola por una bicicleta o una computadora, bueno, aplaudían. Pero acá está el embajador de Brasil, el embajador de Argentina, y pueden decir que en su país están haciendo eso, canjeándolo por dinero. Entonces, desde una posición que no estudia el mundo, no estudia la evolución del delito en fuerte y cómo se relaciona el crimen organizado con otras cosas, y parece que es ingenuo. Es ingenuo. ¿Cómo van a entregar las armas los narcotraficantes o el crimen organizado? Nadie espera que la entreguen. No las van a entregar. Ellos se nutren de las armas de otra manera. Lo que hay que lograr es que haya menos armas en la calle, que el que las tiene las sepa usar, que esté debidamente autorizado, y no que la tenga sin saber usarla y sin necesidad. Y en Uruguay es altísimo. Entonces nosotros estamos en ese proyecto. El proyecto de ley establece un periodo ventana de 6 meses luego de que se apruebe la ley, que permite que la gente registre el arma que tiene, la legalice o la entregue. Y la campaña nuestra es que el que la entregue se le va a dar una bicicleta, en acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deporte, o una tablet, en acuerdo con Antel. Y bueno, hay quienes dicen eso no sirve, serán pocas. Yo no sé, en Argentina y Brasil son muchas las que se entregan. Claro, tienen una población mayor, pero están en esa campaña. Los países que tienen problemas mucho más graves que los nuestros están en esa campaña, y nosotros creemos que es de trato inteligente de la cosa es tratar de no llegar a esos extremos para después plantearnos lo mismo que se han planteado todos, absolutamente todos, los que tienen un problema muchísimo más grave que nosotros. Ministro, tenemos muchísimas preguntas. Yo voy a tratar de hacer en este momento 2 en 1 para ir ahorrando tiempo. Alguien por acá pregunta si no cree que debería tener más apoyo parlamentario para actualizar las leyes a estos tiempos y dotarlo de mayores y mejores herramientas en esta lucha que libra el Ministerio. Y otra dice, ¿por qué un ciudadano con antecedentes penales por hurto, copamiento, lo que sea,
si ya purgó la pena y se le encuentra portando armas, no debería ser automáticamente detenido, aunque no esté acusado de nada. Nosotros, cuando presentamos el proyecto de ley de tenencia responsable de las armas en el Parlamento, un diputado de la oposición en el tratamiento en la comisión correspondiente nos planteó eso. Y nosotros le dijimos que sí, que se incorporara a la ley, que si tener un arma no autorizada es un delito, tenerla teniendo antecedentes es un agravante del delito. Lo tienen que incorporar, nosotros no tuvimos problema en eso. Respecto al Parlamento, el Parlamento y los tiempos del Parlamento y los tiempos del Poder Ejecutivo nunca son los mismos. O sea, nosotros llevamos proyectos de ley y van los tiempos del Ejecutivo, que son más rápidos. En el Parlamento va más lento, pero nosotros hemos presentado varios proyectos. La mayoría de esos proyectos, la mayoría se van a aprobar. La mitad se aprobaron, la otra mitad queda para aprobar ahora, y bueno, son los tiempos. Y son los tiempos no en este momento, sino los tiempos son distintos con cualquier gobierno. Ministro, vamos a darle paso ahora a que puedan intervenir desde el departamento de Salto, sala de conferencias de Antel, allí un auditorio bastante nutrido, y el colega Juan José Díaz. Las buenas tardes para ti, Juan José, y escuchamos las preguntas. Adelante. Bueno, no escuchamos las preguntas. Perdón, no escuchamos las preguntas, Juan José. Tratamos de arreglar ese problema técnico que evidentemente está aquí en el lugar de recepción y volvemos con ellos. Nos llega la imagen, no nos llega el sonido. Okay. Vamos a ver si podemos Mientras tanto, revertir ese problema. vamos a avanzar, ministro, con otra más de las preguntas. Experiencias internacionales en privatización de cárceles han sido positivas. ¿No sería de posible aplicación en Uruguay? Creo que en eso se está, ¿no? El 21 de este mes hay un desayuno de trabajo en el que va a estar el ministro de Economía, UPP, la Corporación Nacional para el Desarrollo y el ministro del Interior, con 30 empresas que quieren participar en la construcción de una cárcel para 2.000 personas privadas de libertad en Punta Rieles, que es la construcción y hacerse cargo de la hotelería, el mantenimiento, la limpieza, la comida. El Estado se reserva la seguridad y la rehabilitación. Nosotros conocemos muchas experiencias de cárceles privatizadas, muchas de ellas tienen problemas cuando la rehabilitación la hace el privado, hay problemas. Entonces nosotros nos reservamos la rehabilitación para el Estado y la seguridad para el Estado. En lo demás, ese camino está presente en la futura cárcel que se tendrá que resolver este año. Ministro, mientras esperamos nuevamente la conexión con Salto, le formulamos otra pregunta que llega acá a la mesa donde estamos trabajando con Fernando. Ahora parece que sí, estábamos escuchando la voz del colega. Adelante, vamos a darle la prioridad al colega Juan José Díaz, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento en nombre del directorio del Centro Comercial e Industrial de Salto a la Asociación de Dirigentes de Marketing por esta oportunidad, en especial a su gerente, a la señora Lita Real, también al funcionario de Antel, Álvaro Reynoso, que nos allanó el camino de esta tecnología para poder comunicarnos con ustedes. Ahora sí queremos preguntarle al señor ministro, en su última visita a Salto, usted nos transmitió que las cámaras de seguridad que se preveían instalar aquí en nuestra ciudad antes de fin del año pasado, queremos saber si van a ser colocadas realmente, si continúan con ese proyecto y qué fecha está manejando usted, ministro, para ello. No, con ese proyecto no solo continuamos, sino que lo estamos profundizando en todo el país, incluso en Montevideo se va a instalar antes de mediados de año en un corredor seguro en el Cordón. Estamos trabajando en Ciudad Vieja y en Montevideo hay comerciantes de otros barrios que se quieren hacer cargo del proyecto, o sea que lo estamos profundizando. Y en Salto también.
Yo fecha en este momento no tengo, pero sí estamos trabajando en eso, estamos trabajando en más de una ciudad del interior e incluso estamos tratando de mejorar no la tecnología de la cámara en sí, sino el software con el que trabajan para que sea mucho más efectivo. Juan José, ¿tenemos otra pregunta desde Salto o seguimos nosotros por acá? Hacemos otra. Perfecto. Señor ministro, a nivel país se viene registrando un aumento en el accionar delictivo. Su ministerio está estudiando la posibilidad de aumentar el apoyo a las jefaturas de policía del interior, tanto logístico como personal, para que no suceda ese desborde de violencia como ha sucedido allí en Montevideo. Primero que los hurtos, yo lo decía en la exposición, están bajando, no están subiendo. Las rapiñas a nivel global están bajando, pero al revés de lo que pasaba hasta el año pasado, está bajando porque han bajado de forma más importante en Montevideo y a veces también en Canelones, no así en el resto del país. En el resto del país, en las rapiñas en este momento, está habiendo un ascenso leve. El apoyo nosotros lo estamos dando a nivel logístico hace tiempo. A nivel de personal, creo que ha sido clarísimo el ingreso que ha habido a la policía desde el presupuesto y en cada rendición de cuentas. Nosotros en Montevideo hemos tenido una mejora no solo porque aumentó la cantidad de gente, sino porque cambió la modalidad de trabajo. Y ese apoyo está también presente para todo el país. Vamos a agradecer la participación desde el Departamento de Salto del colega Juan José Díaz de Canal 5 Local. Y ministro, le trasladamos otra pregunta del auditorio acá en Montevideo. Dice lo siguiente: ya que usted ha sido designado por el presidente Mujica como nexo con la comisión gremial reunida el pasado 28-12 del 12 en Presidencia, ¿cree poder ser abierto de manera diferente y analizar el problema de la seguridad de otra manera? Esto lo firma la Asociación de Gremiales por la Seguridad. Y quiero agregarle algo a propósito de la muerte del policía de hace algunos días, que los sindicatos policiales reunidos quisieron reunirse con ustedes. Ellos consideran que hay interferencias en la comunicación y que sería sano hacerlo para sanear la convivencia y que de esta forma ellos, según dicen, lleven adelante su tarea mejor. Es decir, que no se sientan influenciados por este divorcio que hay en el diálogo para combatir la inseguridad. ¿Qué puede decir a ese respecto? Yo quiero decir que cuando pidieron la entrevista, el tema estaba en la justicia. Y nosotros teníamos elementos que no podíamos volcar mientras estuviera en la justicia. Ahora que la justicia se pronunció, a nosotros nos cuesta volcarlo igual, porque muchas veces no hay que estar al golpe del balde y cuando pasa algo salir a protestar o a pedir, sino averiguar. Entonces, lo que voy a decir me cuesta decirlo, pero el policía tenía un sumario por estar vinculado al consumo de drogas en cárceles, fue cambiado de una cárcel a otra por ese hecho, y luego se le inició un sumario y se lo separó de cárceles para protegerlo. Y bueno, son confusas los hechos de cómo fue la muerte y lo que se encontró. Entonces, hasta que no tengamos eso claramente establecido, yo no quiero dar una respuesta en ese sentido. Pero además, estar al golpe del balde significa, cuando hubo un policía que también estuvo herido en el hospital policial, salir a decir que lo que pasa que el hospital policial tiene roto el tomógrafo y por lo tanto se demoró. El hospital policial tiene el tomógrafo
sacándolo, cambiando el tomógrafo viejo que tenía por un tomógrafo de última generación, y por eso no está en uso. Y mientras se sucede, se termina de instalar el tomógrafo, hay un acuerdo con el hospital de clínica donde los que tienen que ser tratados en el hospital policial son llevados a clínicas. Y en el clínicas no solo usó el tomógrafo, sino la cátedra fue la que lo atendió. Y bueno, hay situaciones de heridas que por más que un tomógrafo determine lo que tiene, no son recuperables. Entonces, tenemos que poner un poco de objetividad en las relaciones y no salir a hablar primero y después averiguar, sino averiguar primero, hablar después y capaz que nos entendemos. Pero mientras salgan a hablar primero y averiguar después, no nos vamos a entender. Y tampoco nos vamos a relacionar, porque con ese tipo de relacionamiento es bastante difícil manejarse. Ministro, nos quedan como 15 preguntas o tal vez algo más. Le vamos a hacer un par más, las últimas, y las que no hemos formulado se las vamos a entregar para que usted se las lleve. Hay acá una que dice: recibí una pedrada en el partido Defensor Nacional, en la tribuna, la piedra no sé de dónde vino, una mano asesina. Me salió muchísima sangre, perdí sangre, estuve atendido por una ambulancia. Nunca vi cerca mío ningún policía. ¿Por qué no hay policías normalmente en las tribunas? El partido fue en el Parque Central, creo. El Defensor Nacional fue en el Parque Central. Nacional tiene la intención de cumplir con lo que es la obligación del organizador de ser el responsable de la seguridad. En un espectáculo público, el responsable de la seguridad no es el Ministerio de Interior, es el que lo organiza. Entonces, en el Parque Central, Nacional tiene aproximadamente, o tenía, no sé si lo sigue teniendo, creo que sí, alrededor de 80 funcionarios encargados de la seguridad. Y quiere que el Ministerio del Interior, como objetivo, esto todavía no está así exactamente, pero tiene como objetivo que el Ministerio del Interior se haga cargo de la seguridad en la calle, problemas de tráfico, y haya adentro del estadio tantos policías como reclame el juez, pero si es posible que no haya ninguno, porque entiende, es un proceso, y quiere sacar los alambrados, que se pueda mirar el fútbol sin alambrados. Para mí es un objetivo loable, veremos si lo puede cumplir. Yo puedo enumerar una cantidad de hechos parecidos o peores en los que los heridos no son uno, son varios. Pero el que agrede, generalmente agrede donde no hay policía. No agrede donde hay policía que puede intervenir, sino el conflicto se produce donde no hay policía. Entonces, nosotros estamos haciendo lo posible y lo imposible para que esto mejore. Y ha mejorado, ustedes recuerden los líos que había en las canchas de fútbol en 2010, cómo evolucionaron ahora, y hay mucho menos, no han desaparecido. Yo espero que desaparezcan. Pero, fundamentalmente, la política con la que estamos trabajando es que mientras la policía tenga que intervenir y tenga que reprimir, va a intervenir y va a reprimir. Pero las cosas no van a cambiar mientras los que vayamos al fútbol no cambiemos la cabeza y vayamos al fútbol con una cultura diferente de tener claro que los partidos se ganan adentro de la cancha el que juega mejor y no se gana imponiendo la violencia en las tribunas. Mientras no tengamos eso claro, vamos a seguir teniendo problemas. Ministro, a propósito del fútbol, hoy hay un operativo muy importante por el partido de esta tardecita y traslado textual una pregunta relacionado con la violencia en el fútbol y en el deporte en general. ¿Dónde está el verdadero problema? ¿En el Ministerio del Interior o en el cambio cultural en la sociedad? Seguramente me va a decir que es una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Qué opina usted? No.
El cambio cultural es un cambio que no se logra de un día para otro, es de mediano a largo plazo. Entonces, si yo dijera, bueno, en el partido de hoy apelamos al cambio cultural, sería un irresponsable. Para que hoy haya un comportamiento adecuado, hay que apelar a que el Ministerio del Interior, a pedido de las autoridades, porque el responsable, yo dije que el organizador es el responsable de la seguridad, muchas veces lo resuelvan contratando el servicio 222 para que policía se haga cargo de la seguridad. Hoy Nacional no se va a hacer cargo de la seguridad con 80 funcionarios. Hoy le pide al Ministerio del Interior que se haga cargo de la seguridad. Entonces, hoy el problema está encarado desde el Ministerio del Interior, lo que no impide que sigamos abrogando por el cambio cultural. En estos días tuvimos una polémica interesante sobre las banderas y las entradas. Bueno, justamente tiene que ver con esto. En las hinchadas, esto es otra cosa que no me gusta decir, pero en las hinchadas hay hinchas del fútbol y algunos hinchas del fútbol se los cataloga como barra brava, pero son hinchas del fútbol que tienen un problema que necesitan el cambio cultural. Pero hay otros que utilizan las contradicciones del deporte para impulsar criterios directamente delictivos. Entonces nosotros del Ministerio del Interior, cuando tengamos que reprimir, y a estos que apuestan a lo delictivo se los va a reprimir, vamos a seguir apostando a cambiar la lógica de la confrontación por la lógica de la cooperación. Cuando las banderas uruguayas, hinchas de Peñarol y de Nacional, plantearon, nosotros le vamos a ir más atrás, nosotros le pedimos a la directiva de Nacional y Peñarol que en ocasión de un clásico entrara Nacional con la mascota de Peñarol y Peñarol con la mascota de Nacional. Grande e ingenuo, nos dijeron tan locos. Bueno, entonces, a sugerencia de un periodista deportivo en una conferencia de prensa en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que nos dijo, no, pídanle que entren el equipo de Nacional y de Peñarol con niños con la celeste. No, están un poco menos locos, pero siguen locos. Nos dijeron que no. Entonces después, integrantes de la llamada barra brava, pero que para mí son hinchas del fútbol, nos plantearon una alternativa. Trabajamos juntos por financiar 2 banderas, una celeste con las 15 Copa América y otra el pabellón nacional, juntamos dinero, las compramos juntos, las intercambiamos en cada partido, y eso es cooperación entre hinchas de Nacional y Peñarol. Y nosotros apostamos a que cooperen para que los espectáculos se lleven adelante bien, sin conflictos. Y bueno, salieron a decir, a raíz de otro problema, que el Ministerio del Interior estaba repartiendo entradas. No estamos repartiendo nada. Y en esas banderas colaboraron, y estaba el logo en la bandera, El País, Tenfield, Pilsen, Sneck, Habitat, Coca-Cola, Siemens, Antel, UTE y algunas empresas más, Uruguay Natural, la Asociación Uruguaya de Fútbol. El Ministerio del Interior no estaba. Ahora, el Ministerio del Interior sí ambientó que eso se hiciera. Lo ambientó la apuesta a la cooperación. Y nos van a criticar, vamos a seguir apostando a la cooperación y no a la confrontación. Ministro, ¿y quién le paga las entradas a esos hinchas? ¿Se las pagan ellos o son los clubes? Nosotros no la pagamos. Nosotros no la pagamos. Se dio entrada durante 3 partidos. Uruguay-Venezuela, Uruguay-Perú, Uruguay-Ecuador. 50 cada hinchada. Nosotros no la pagamos. Pero ¿quiere una cosa? Me parece bien que se la hayan dado, porque se le han dado en otras ocasiones a un montón de gente y en este caso se les dio
para cooperar, no para que cooperaran en el partido Uruguay-Venezuela. Quien entra en la lógica de la cooperación no se enfrenta en el partido Peñarol Nacional, se enfrenta a gritos, pero no a tiros. Entonces, quien puede facilitar eso, está facilitando otras cosas. Y me parece bien, nosotros no las pagamos, pero que hubo en cada partido 50 entradas, las hubo. Ahora, cada cuadro tiene unos 25 que son funcionarios de seguridad y pagan entrada. Cuando van al Parque Central, ¿pagan entrada? No, son funcionarios Nacional. Como son funcionarios, entran gratis. Es así. Y cuando aseguran, aunque el locatario sea otro, que en una tribuna aseguran o tratan de asegurar que en una tribuna no haya problema, el locatario también lo tolera. Ahora, tiene un carnecito firmado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, por el club con el que trabajan y por el Ministerio del Interior. Y se lo llama responsabilidad cuando hay problema. ¿Va a ir al estadio, ministro, esta noche? No voy a ir. Bien, entonces no le tengo que desear Voy a suerte. hinchar por Nacional. Entonces no le tengo que desear suerte. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muy amable. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.